buen día, ¿cómo está? Ya lo sabe, pero estamos en Radio Concepto FM 95.5. Esto es La Dama y el Bárbaro, con elenco completo, aunque no lo crea, Julio Bárbaro y yo, que soy Malu Kikuchi. Este programa se va a repetir el jueves de 21 a 22 y a eso de las 5 de la tarde, hoy mismo, gracias a la habilidad, el arte y las ganas de hacerlo que tiene Daniel Villarroel. Lo va a encontrar en YouTube. Pone simplemente YouTube La Dama y el Bárbaro y va a encontrar el programa. Si se quiere comunicar con Julio, pone conceptojulio@gmail.com. Si se quiere comunicar conmigo, conceptomalu@gmail.com. Habiendo pasado todos los mensajes habidos y por haber, le presento al invitado de hoy. Vamos a tener, como dice Daniel Villarroel, quizá historia amarilla. ¿Qué es la historia amarilla? No es una historia con fiebre amarilla. Es quizá una historia con esas cositas que nunca nos contaron. Esas cosas que forman parte quizá de cualquier ser humano, pero como nuestros héroes nacieron con pañales de bronce, nunca se han contado. Don Roberto Elizalde, historiador, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá, Malú y Julio, dispuestos a conversar un rato de estas cosas de amarilla y de todos colores, ¿no? Sí, y arcoíris. Un arcoíris, exactamente. Vos sabés que estaba tratando de recordar cómo se llamaba tu libro sobre los Pueyrredón, creo que era Dolores y Juan Martín de Pueyrredón. Claro, Juan Martín de Pueyrredón y Dolores Pueyrredón. Lazos de sangre, amor y melancolía. Lo más triste que he leído en mucho tiempo, te voy a decir, mirá que lo leí hace 20 años, 25. Sí, casi 20 años, sí. Casi 20 años. Era exacto. De una tristeza. Esa pobre Dolores, qué bien puesto estaba el nombre. Entre sí, realmente el amor que tuvo por él, y él por ella, ¿no? Sí. Fue por la mujer, fue eran España, primos, eran primos hermanos. Sí. Que no se conocían de chicos. Claro, porque en realidad, respondiendo a lo que eran todas las familias comerciantes de Buenos Aires, había uno que estaba en Buenos Aires, claro, y el otro pariente estaba en Cádiz o en alguna ciudad importante a los efectos de traer de allá las mercaderías. Y las permitidas. Claro. Porque las otras entraban de otra manera. Pero llegaban también. Sí, y así fueron muchas fortunas. No solamente, y así se nos empezó a formar un concepto desgraciado. Exacto. Y bueno, él tenía un tío que estaba en Cádiz y el padre había muerto ya y él se encarga de los negocios, para estudiar un poco, aprender allá el comercio, bueno, y se enamora de su prima. A tal extremo es que se casa con ella. Viene y hay una serie de, o sea, mejor dicho, antes de casarse primero vuelve a Buenos Aires. Hay unas cartas preciosas de amor que son eran prácticamente inéditas, las había publicado la Fuente Machaín en un momento, con muchas cosas de la sociabilidad, ¿no es cierto? Me acuerdo de lo más cómico de una carta, mamá nos da su cama. O sea, te das cuenta que era una cosa de la cama, algo que era muy importante. Pero era difícil. Era difícil, o sea, los bienes de una casa, los que era el mobiliario, el ajuar, todo, tenía mucho que ver, de alguna manera, en ese futuro de la vida, ¿no es cierto? Y él le contestaba eso. Y pobre, ella se muere, pierde uno o dos embarazos y, bueno, realmente muere de lo que hoy diríamos es una depresión, ¿no es cierto? Que en aquella época no se pudo diagnosticar y está enterrada en la iglesia del Pilar. Está en el Pilar. Está en el Pilar. De eso no me acordaba. Me acordaba del libro que me dejó mal, porque decía, pobre, ¿por qué? Qué vida tan horrible. Es una historia de amor realmente, con toda la documentación del caso, que presenta una época, pero con un final muy de novela de otra época, ¿no es cierto? Un final casi de novela. Pero wertheriano. Romántica, exactamente. Casi wertheriano. Yo me casé hace unos días las cartas de amor de Joyce a Nora. Agarré de la biblioteca. Casaste. Sí. Aclará, porque con vos aclará. Nunca me voy a casar. Pero bueno. No, ya te casaste una vez. Agarré el libro. Uno, cuando va a ir en avión, cuando tiene un viaje en avión, agarra cualquier libro, tratando de que sea pequeño, porque los viajes son cortos. Y agarré las cartas de amor de Joyce a Nora. Y entretenido, además, para que uno pueda. Para que pueda leerlo. Claro. Qué personaje maravilloso. Llega al borde de, digamos, realmente pasa los límites de lo que podría ser lo poético para entrar en el Marqués de Sade un rato largo. Sí, en un erotismo un poco retorcido.
para decirlo elegantemente. Elegante. Pero era joven, tenía todo perdonado. Sí, sí, decididamente sí. También están, si querés llorar, las cartas de Kafka Milena, por ejemplo. De Kafka también. Como para que se te venga el mundo encima. Las cartas de Victoria Ocampo no tienen desperdicio. Y eso que se ha publicado una parte nada más, ¿no es cierto? Pero hay unas cartas que muy no interesantes. Son a un solo hombre, ¿no? No son a un solo hombre. Las cosas. Más, hay una cosa que a mí me impresionó mucho. Cuando fue el centenario de Victoria Ocampo, yo fui al acto de la Academia de Letras, sí, pero llevaba la representación del Museo Pueyrredón, con el cual ella había integrado la Asociación de Amigos como presidente y presidía la Fundación Pueyrredón. Entonces, bueno, por esa circunstancia fui al acto, digamos, y ocupé un lugar relativamente expectable ahí entre el público. Y habló Horacio Armani, marido de María Esther Vázquez, sí, y habló sobre unas cartas, dio a conocer una carta impresionante de eso que decís de un solo hombre, referida a Adrien de la Rochelle. Claro. Estaban en un hotel y para salvar las apariencias, cada uno tenía su cuarto, pero una puerta los comunicaba. Sí. Y Adrien de la Rochelle estaba en un estado, y ella lo acompaña mucho tiempo, pero parece que estaba en un estado de depresión mayúsculo. Y en un momento hay una carta que le escribe y que se la pasa por debajo de la puerta como que me voy a suicidar, estoy en el final, o sea, digamos, cartas interesantísimas. Y ella tiene, digamos, amores con Ortega y Gasset, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, bueno. No se sabe si con Balrog, con David Tagore, con Caló, con Kaiserling, con el conde de Kaiserling, ¿no? que la dejó fatal. Pero vos sabés, a mí me impresionó mucho una carta que le escribe a su hermana Angélica, que es con la que tuvo siempre con más, la que vivía juntas, más afinidad, sobre sus amores que yo no sabía que había tenido con Lacan. Y que era mucho más joven que ella, ¿no? Entonces, es una carta donde le dice: no lo aguanto, no lo soporto, es un ser realmente deleznable, imposible, esto no da para más. Contestación de Angélica: ¿por qué no lo dejás? Contestación de Victoria: es tan inteligente. Si uno fuera... Y me pareció muy real. Convocante a Alma Mahler, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Tuvo... La novia del viento. Es una cosa, porque además ahí sí que nunca un plomero. No. Siempre a primer nivel. Dios no permita. Bueno, no, pero Koshka era una cosa maravillosa. Pero Koshka era un campesino, lo que pasa es que era un pintor de aquello que no se podía creer. Pero además decían que con Nietzsche también había tenido... Hay que leer la vida de ella. Pero eso es un escarceo, ¿no? Pero para escarceo que la los señora hombres no se privaba de nada. No. Pero los hombres importantes. Y los describía muy bien, además, esos escarceos. ¿Sí? Espérate, son Mahler, la primera bueno, cuando le mete los cuernos a Mahler y después se queda con Mahler, con el arquitecto, con Gropius. Gropius, nada más ni nada menos. Luego se casa con Gropius. Después viene Koshka. Y Gropius murió centenario, ¿no? Sí. Así que, digamos, Gropius es el arquitecto. De la mujer admirada por todas las mujeres, que es la que se... Vamos a aclarar que Gropius fue el arquitecto alemán de la Bauhaus y que Alma Mahler era austríaca. Me impresionó mucho que Mahler se tuviera que, la cerrazón de la iglesia, perdón, Mahler se tuvo que convertir al catolicismo para poder aceptar ser el director de la Orquesta Filarmónica de Viena. En épocas del Pancho Pepe, ¿no? O sea, de Francisco José. Porque uno habla así como si fuera el pariente cercano. No, pero más o menos son reconocidos como Pepe Botella. Todos sabemos de quién se habla. Pepe, no te metas como Bonaparte, ya te me fuiste del otro lado. No, pero y después viene Gropius. Y después de Gropius, con toda la contra de la familia de Gropius, en particular de la suegra, de la mamá, al que deja por nunca me acuerdo del apellido, que era un gran poeta judío austríaco, con el que termina casada con él, se van a Estados Unidos antes de que empiece la persecución. Ahora, después de vos mirás esa época y pasás a hoy, donde
una mujer se volteó 4 ricos, que no hay nada más imbécil que un rico, porque un rico es una codicia en 4 patas, ¿o no? No sé, si heredó la fortuna, vaya y pasa, y tiene algo adentro de la cabeza. Yo no conozco a ninguno. Mirá que son, en la Argentina, como los ricos casi todos son de vivos, y un vivo es un ser menor, ¿no? También es cierto. Pero la mayoría, por lo menos. Estos personajes eran otra cosa. Igual nosotros nos no tenían tecnología, no tenían telefonito para estar todo el día así. Tenían tiempo para leer libros y no escribir. El otro día pesqué un nieto. ¿Sabes cómo escriben por qué? Signo de por, una X y una Q. Claro. Sí, sí. Eso es por qué. Sí, tiene una nueva estilografía, digamos. No, y el otro día, y este no fue un nieto, me manda alguien un tuit y vos sabés que estuve casi un minuto para dilucidar qué diablos me había puesto. U-M-E-D-A, humeda. La H para qué, porque no suena, y la D final, si no la pronunciamos, era humedad. Humeda. Ahora que decías de los ricos, me hace recordar una anécdota que contó acá Julián Marías, que vale un poco para nuestra sociedad. Fue una conferencia que dio por el año 84, una cosa así, 83, cuando venía a Buenos Aires todos los años, pero para esa época, ¿no? Empezábamos la democracia. Entonces, él se refería al rum rum. Dice, ese rum rum de las cosas, entonces, ese rum rum. Dice, y para hacérselos claro, les voy a contar una historia. En España había una chica que era hija de un conde con una casa estupenda, pero la casa estaba en ruinas, no había un peso, ¿no es cierto? Y bueno, para la facultad conoce a un muchacho, se enamora, y el muchacho era hijo de un nuevo rico, pero que era gitano. Entonces deciden presentarse a las familias para el casamiento. Un caballero cualquiera. Y el conde quería a toda costa que se hiciera lo que decía. Y el gitano, bueno, dice, será el casamiento en los Jerónimos. No, en los Jerónimos no hay boda. Sí. Será con misa, es muy larga. Con misa o no hay boda. Bueno, con chaqué, yo no, pues se viste de chaqueo, no hay boda. Bueno, yo iba accediendo a todo el gitano que era el nuevo rico, ¿no? Y total le importaba. Y finalmente le dicen, comulgaremos. No, sí, o no hay boda. Bueno, y nos vamos a confesar y juntos. Entonces se van juntos a confesar, se confiesa primero el conde y lo mete al gitano a confesar. Y el cura le pregunta, hijo, hace mucho que no te confiesas, desde que tomé la primera comunión. Pues, ¿qué edad tienes? 60 años. O sea que hace 53 por lo menos que no te confiesas. Lo que usted dice, padre. Bueno, supongo que has estudiado los mandamientos. Mire, padre, los iba a estudiar, pero está un rum rum que los van a sacar y dije, ¿para qué? Eso es buenísimo. Eso es tan claro, ¿no es cierto? Ese rum rum. Y justamente ese sector es el que ¿pa' qué? ¿No es cierto? ¿Pa' qué todo? ¿No? Y no sostiene a veces esos valores. Sí, no los habrán sacado y no nos enteramos. Claro, has estudiado la ley de Dios, ¿no? Si una de esas los han sacado. A mí me llamó la atención en este odio que yo tengo un odio personal con Zaffaroni. Cada uno carga su odio, ¿no? Te digo que ese lo tenés bastante compartido. No me siento solo. No. Pero llevan preso al Pony de la vidriera. Sí. Y no sacan de la casa a esta gente que obviamente hizo algo con la dueña para usurparla. Para usurpar la casa, exactamente. No. O sea, hay un fiscal que defiende al Pony más que a la desaparecida. A partir de una concepción del caos. Porque la usurpación de viviendas tendría que ser en la Argentina un delito grave para que paremos con una... O sea, somos un capitalismo con propiedad privada o somos un caos alegre y feliz. El artículo de la Constitución que dice que la propiedad privada será preservada, ese se lo papearon de aire, no existe. Mientras que la defensa de los pobres animalitos con el tema ambiental y el anexo 1 de Naciones ese Unidas. Pony era más rescatable que esa cantidad de gente que duerme en la calle. Bueno, ¿hay que ser hijo de buena madre o yo me equivoqué de buena madre no, pero de mala sí. Ayer llamé por teléfono,
que pasando delante de la Facultad de Medicina a las 10 de la mañana había 2 personas, que nunca supe si eran hombres o mujeres, eran 2 personas, 2 seres humanos, durmiendo debajo de uno de los bancos de piedra que están a la entrada del Clínicas. Olor nauseabundo, había colchones, mantas, lo que quieras. Cuando terminé todo lo que tenía que hacer, llegué a casa, llamé a la comuna. Tardaron 10 minutos en atenderme. Otros 7 en pasarme con la persona que me iba a tomar la denuncia. Cuando me la estaba tomando se cortó porque tienen mal los teléfonos. Estamos hablando de la comuna de La Recoleta, ¿eh? Llamé... Donde el señor Rodríguez Larreta, persona a la que no quiero nada, le pone a la Villa 31, espacio de usurpación que yo sepa, total, el dinero que no le pone a los espacios que lo merecen. No, pero llamé por tercera vez y le dije, por favor, a ver si nos entendemos. Estoy haciendo una denuncia sobre 2 seres humanos que están con frío, durmiendo en la calle, en unas condiciones deplorables. Ah, bueno, espere que tome nota. ¿Dónde es? Marcelo T. de Alvear. Marcelo, porque evidentemente la que tomaba nota aprendió a escribir ayer. ¿Marcelo qué? Marcelo T. de Alvear. Alvear. Sí, Alvear. Entre Uriburu y Ascuénaga. Entre Uriburu y Ascuénaga. Bueno, espere un momento que le paso con la persona que se ocupa de esto, y se cortó. Llamé otra vez. Entonces ya ahí a la pobre telefonista, que se ligó el enojo, le dije, porque ya había dejado nombre, teléfono, dirección, número de documento, ya no me quedaba nada por dejar. Mire, soy periodista, los voy a reventar en todas las radios que tengo. Y son 4. No puede ser que atiendan tan mal y que se despreocupen de tal manera de 2 personas que no sé si están vivas o muertas, están tiradas abajo de un banco de piedra. Menos importante que el Pony. Pero ni hablar. Que además estaba muy bien el Pony. El Pony, el señor del dueño lo debía tener muy bien cuidado. Claro, era un Pony de Falabella. Y pasó un tarado de estos que cree que cuidar los animales es... No sé qué debe creer. Porque leyó el anexo 1, pero los ponis no están en extinción. O sea, ni UNEP, en Naciones Unidas para Medio Ambiente, hay un anexo, que es el anexo 1. Cuando hay un animal, una especie en extinción, entra en lo que se llama el anexo 1. Esos no se pueden tocar de ninguna manera. Los ponis no son. Y lo que no está en extinción son los idiotas, que es el que hizo la denuncia. Es esta multiplicación. Vos sabés que el tema de la provincia de Buenos Aires es un tema muy interesante, lo que hablabas de la preservación de las especies y demás. Hace poco, relativamente frecuente es esto que lo comente con amigos de campo, especialmente que están en la cuenca del Salado, por las grandes inundaciones. El problema del Salado es que el Salado termina planamente y sale a la bahía de San Borombón, y la bahía de San Borombón tiene un famoso banco, el Banco Ortiz, que es un tapón. Entonces yo les contaba, pero en una época no hubo inundaciones, y entonces hay una cosa muy curiosa que sucedió durante la gobernación de Fresco, de Manuel Fresco. Se empezaba a producir inundación. Fresco lo llama el presidente de la República y le pide que le mande la draga al río Salado. Para destaparlo. Draga el Salado, pero se tapa de nuevo porque tenés el Banco Ortiz, entonces lo que sacás de adentro cuando vas a salirlo se tapa. Entonces, ¿qué hizo? De una manera muy sencilla. Lo llamó al ministro de Marina, ¿te imaginás lo que eran los aviones de la época? Y le dijo, muchachos, bombardeen la salida del Salado en San Borombón. Bombardeó, esa arena salió al mar, porque lo tenés ahí al lado, e inmediatamente el Salado se desagotó. Si hoy llegaras a hacer esa mínima idea, te podés imaginar que los ecologistas te matan. No solamente eso, perdés fortunas y millones en además todos los marinos van en y en el daño que ocasiona todo esto en las pérdidas económicas. Los ecologistas están llegando al nivel de la estupidez. Lo de la carrera de galgos, yo todavía no lo terminé de digerir, porque el daño del galgo corriendo es un invento de Cachivache. No suspenden la de caballo porque hay mucho dinero puesto, ¿no? Si no lo harían. Sí. Ahora, ¿no es malo para el ser humano el casino, por ejemplo? Pero el ser humano es menos importante que el animal.
Hoy la prioridad es la mascota sobre el humano, ¿eh? No es un chiste eso. Lo viví. No sabes lo que costó meter en la cabeza de la gente en la Argentina el hecho de que el ambiente era importante. Vos decías medio ambiente, que es una pelotudez de acá, perdón, a la luna, porque medio y ambiente es lo mismo. Es lo mismo. Y te miraba como diciendo, ¿y con kitchenet o con baño completo? Porque no tenían idea de lo que estabas hablando. Te estoy hablando del año 92, cuando el Congreso de la Tierra en Río de Janeiro. Pero ahora se lo han tomado como que si vos le rascás la oreja a un gato callejero, viene alguien y te dice, ¿qué está haciendo? Pero ese gato no tiene dueño, hay que llevarlo. ¿Cómo? ¿Usted no lo adopta? No lo voy a adoptar, simplemente se me acercó, se pasó sobre la pierna, que es típico de los gatos, le rasqué atrás de la oreja. Bueno, no, es enfermo. Entonces vos decís, por favor, yo quiero un mundo para mis nietos, para mis bisnietos, donde los seres humanos sean más importantes que las ballenas francas, que los osos pandas. O sea, no quiero un planeta para animales, quiero un planeta para seres humanos. Necesitamos de las especies, estoy totalmente de acuerdo. Pero tampoco la pavada. La mascota es el otro tema, porque la mascota es el invento de alguien que no es par tuyo, y al no ser par tuyo, vos vivís una soledad dialogada. O sea, digamos, una cosa es tener pareja con un humano y otra ser pareja con un perro, que hay a patar. Vos ves las cosas que le dice la gente por la calle a los perros. Sí. Si le sacas el perro, lo tenés que meter al borda, porque un loco que habla solo el perro es la excusa para no declararse demente. Son hijos bien amados. El problema es que yo me he pasado la vida teniendo gatos, por ejemplo, ¿no? Y ahora todo el mundo me dice, no, ¿y ahora qué no tenés gatos? No tengo gatos porque estoy harta de que se me mueran antes que yo. Es decir, uno tiene mucho cariño por una mascota. Y se mueren, porque los muy benditos animalitos tienen la mala costumbre de vivir mucho menos que vos. Yo tengo una prima que dice, no quiero tener otro animal. Claro, pero con la tortuga ya no. A mí me gusta el animalito que lo podés... La tortuga vive 100 años. Que lo podés... sí, es otra cosa. Sí, que la podés acariciar, etcétera, cosa que podés hacer con un gato. Cuando hablabas de la facultad... ahí dijiste una cosa interesante que me vino a la memoria a lo que comenzamos a hablar. Dijiste Marcelo T. de Alvear. Don Marcelo Torcuato de Alvear. Cuando fue el centenario, le pidieron a Victoria Ocampo, y que hablamos sobre ella también, que hablara en La Recoleta, en el año 68. Y Victoria le leyó una carta que le ha escrito a Marcelo. Querido Marcelo, donde narra muchas cosas, hay algunas sugerencias también de otra naturaleza, de la alegría muy grande de don Marcelo, ¿no? Los ojos muy pícaros que tenía, pero cuenta algo muy lindo a lo que hablabas de amor, que es una historia impresionante, el amor de él por Regina. Bueno, eso es cierto. Dice que en el último verano, en Villa Regina, a principios de marzo, Victoria iba hacia Punta Mogotes y pasó con el auto frente a Villa Regina y lo vio en el Porsche Alvear con Regina, y a los bocinazos lo empezó a saludar. Qué raro. Y Alvear se levantó y le hizo seña de que parara. Ella frenó, subió, lo saludó, y que fue la última vez que lo vio, por eso a ella lo conmovió tanto. Y entonces estaba con Regina y le dice, estoy leyendo un libro que ahí en su estado de mi escritorio está marcado, como lee también, quiero que me lea esta carta, porque yo no se la puedo leer a Regina. Y era una carta de Bolívar, donde Bolívar de alguna manera se despide de su vida pública y dice una serie de cosas, como que a veces por esas cosas superiores que él ha pensado en la vida, que tuvo, y también Alvear, y ahí creo que mucha gente le pasa indudablemente lo mismo en distintos aspectos, no ha podido a veces, le ha retaseado tiempo a su familia, a sus afectos, a sus cosas, y ahí dice, hemos arado en el mar a esta altura, y lo único después que hemos arado en el mar que me queda sos vos.
y era Regina. Y dice que en ese momento que ella la leía la historia carta... de cómo él logra enamorar. Durante 9 años siguiéndola, atrás de ella. por Dios. Perdóname, el telegrama con 450 firmas de sus amigos pidiéndole que no se casara. ¿Sabes lo que es un telegrama con 450 firmas? No, y además si hay algo idiota en la sociedad argentina. Si hay algo idiota. Bueno, mira, al respecto voy a contar el hecho, en ese momento el arte parecía no pertenecer a la burguesía. Porque además ella, y el arte de ella era un arte no, serio. Ella no era una bataclana. Ella no era una bataclana de los Santecler. Claro, pero era mal visto en su época. Vos sabés que hay una historia que me la han contado que es genial. Cuando Marcelo y Regina no viene más a Buenos Aires hasta el año 11, que se casa la sobrina de Alvear. Un segundo nombre, ella. Regina Pacini, porque el padre era italiano, ella nació en Portugal. Exactamente. Claro, el padre era el director del Teatro San Carlos de Lisboa. Pero la madre era portuguesa. Exacto. Y que además cuando ella le decía... y una madre muy... Sí, que va a ser presidente. Pero él la siguió, ella le diera pelota, nada. Siendo él quien era. La llenaba de flores, los regalos que recibía, el anillo que le mandó. Bueno, y ella le decía a la madre, cuando ya estaba bastante convencida, va a ser presidente de su país. Y la madre le decía, ¿de qué país? ¿Pero de qué país? O sea, hay dos cosas que son... no va a ser y lo que era la Argentina con Alvear, Dios mío. Mira, o sea que con Alvear éramos uno de los 6 países del mundo que tenía desarrollo aeronáutico. Sí. No, pero... cosa que sigue hasta que lo destruye Cavallo. Pero en ese momento nosotros después vamos a seguir la industria aeronáutica, va a seguir con Perón, va a seguir con... Perdón, el brigadier Zuloaga, claro, con Santos Dumont y con todos ellos. Todo eso sigue hasta que el imbécil de Cavallo lo destruye. Bueno, esa imbecilidad para recuperar. Recordemos que Lula dijo cuando vino a la Argentina, yo soñaba con ser mecánico en la fábrica de aviones de Córdoba. Bueno, Embraer. Ese era Embraer el es sueño. El resultado de la tecnología argentina con la voluntad brasilera. Pero, o sea, la tecnología era nuestra. Es que nunca fuimos tan grandes como con Alvear. Pero desde ya. El año 27 creo que es el tope, el famoso ¿no? telegrama. Con el peso oro, no hay límite, no hay límite del telegrama de la banca Morgan con respecto a la Argentina. Vos sabés que cuando viene, es decir, el año 11, Regina acá por primera vez, lógicamente no tenían casa en Buenos Aires y se alojan en el Hotel Plaza que se acababa de inaugurar. Y que se acaba de clausurar para el arreglo. Para reforma. Entonces, bueno, como se acostumbraba, el señor tenía ropa en el club, iba y se bañaba, las duchas del club siempre eran excelentes, mucho mejor que cualquier casa. Entonces, Marcelo un día, después estando acá con agasajos, con cosas, llega, tenía una invitación. Una señora muy conocida lo invita a él a comer. Solo. Entonces él le dice, me invitó fulana de tal y voy a ir. Pero ¿cómo? ¿Yo no? No, yo voy. ¿Te imaginas la bronca que le agarró a Regina? Porque era el peor desplante que le podía hacer ir sin ella. Entonces fue a la comida. Se sentaron a la mesa, vos conocés la historia. Sí, fantástica. Se sientan a la mesa, él solo llega perfectamente recibido y la dueña de casa, que lógicamente se había rodeado de todos triunfadores, lo trajimos a comer al ver solo y sin la que te dije, ¿no es cierto? Estaban todos eufóricos. Sentan a la mesa. Y Alvear estaba dispuesto de alguna manera a vengarse. Aparece el mucamo con una fuente, con unos huevos surprise, una cosa así, para que se sirva. Y Alvear se servía de forma dubitativa. Miraba y lo tenía el mucamo ahí parado en la mesa expectante. Y la dueña de casa, doctor Alvear, ¿le pone mayonesa a usted? No, gracias, porque Alvear es deseoso. Sí, ¿le pone salsa tártara? No, gracias. ¿Le pone pimienta? No, gracias. Perdón, doctor, ¿qué le pone usted a los huevos? Talco, señora, talco. 1911. ¿Te imaginas que quedaron espantados? Nadie dijo nada y volvió a la casa. Y Regina, o al hotel, Regina no estaba muy enojada y al otro día, a la tarde, cuando llegó, le dijo, ¿es cierto? Sí, es cierto. O sea, se había vengado estupendamente. Tenemos que cortar, tal comediante. Un segundo, volvemos enseguida.
Ya estamos de vuelta, vio que fue cortito. Yo lo amo, Alvear. Creo honestísimamente que fue el único presidente liberal en lo político y en lo económico que tuvo la Argentina. Porque los conservadores fueron liberales en lo económico, no en lo político. Los radicales en lo político y no en lo económico. La síntesis la hizo: yo soy el secretario de 8 presidentes, ¿no? Exactamente, que era la frase, esa frase de Alvear. Alvear. Es que fue un hombre extraordinario. En primer, hay un dato para destacar que es este. En 1926, después de la visita del príncipe de Gales y de Humberto de Saboya, y el Marajá de Capurtala, el Marajá de Capurtala, fue una... que Marajá de Capurtala llega junto sí. con el príncipe de Gales. Bueno, se hacen las cuentas y estaban en la Casa de Gobierno, funcionaban todos los ministerios. Alvear tenía 4 empleados como en la Secretaría del Presidente, y un empleado era su sobrino, Adams Benítez Alvear, el hijo de su hermana, que era prácticamente como un hijo. Ella vivía en España, casada con el marqués de Ruede, y bueno, entonces este muchacho estaba siempre ahí con él de secretario y le pagaba de su bolsillo, no le pagaba, ¿no? Porque tenía suficiente plata Adams. Pero el hecho es que lo va a ver Molina, el ministro de Hacienda, que era el padre de Raúl Molina, el famoso historiador. Y le dice: doctor Alvear, lo vengo a ver por un pequeño problema que tenemos. En esa finanza que hay límites, ¿no? Sí. Estoy limitado, pero acá tenemos un problema. Hemos gastado $500,000 más en la recepción, en las fiestas en honor de estos visitantes ilustres, que no es ningún problema, porque fíjese que la exportación de carnes, los negocios, esto, el otro que hemos hecho, o sea, supera ampliamente esto con se creces. Saca del presupuesto. Se saca el presupuesto. El año que viene hay que ponerle presupuesto y se saca. ¿Qué otra solución hay, doctor Molina? Mire, ninguna. La más lógica es esta, es la más legal, la que yo veo. Debe haber otra solución, doctor Molina. Piénselo y en una semana nos vemos. Mira los problemas que tenía el presidente con Hacienda. En una semana nos vemos. O sea, todo era un violín que funcionaba. Y a la semana va Molina. Y Molina, ¿qué solución encontró? Mire, presidente, disculpe, dice yo, la única solución que hay es la que le dije, que es la más lógica. O sea, lo consultó usted, pero hablé con 2 o 3, pero no hace falta decirle que es lo más lógico. Yo creo que hay otra solución. A Molina se le vino la Casa de Gobierno encima. O sea, ¿cómo yo no la vi? Perdón, presidente, ¿cuál es? Abre el cajón del escritorio, le da un cheque: tome este cheque por $500,000. He vendido unos campos en La Pampa y el responsable de este gasto soy yo. Alvear muere en el mes de marzo e invito a cualquiera a que vaya a buscar en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional o en cualquier hemeroteca el diario La Prensa, La Nación, y vaya a la última parte, que son los remates. La firma Ungaro y Barbará, que era una firma muy importante de remates, anuncia que Regina Pacini vende platería, pieles, cuadros, bronces, cristalería, loza, el gran remate de lo de Alvear, o sea, el gran remate. Y ese dinero Regina vive en la casa en Villa Elvira, en Don Torcuato, y ahí muere, con una casa de piso de ladrillo colorado, de laja colorada, que se la hizo Noel, una casa preciosa pero sencillísima. Sí, una casita en Don Torcuato. En Don Torcuato. Más, en un momento determinado, los únicos 2 bienes que le quedaban de gran valor y de recuerdo de él era una medalla, como se regalaban 2 medallas, porque una era el anverso y otra el reverso de oro. 2 señoras medallas, y con la poquita plata que le quedaba, manda a construir en Don Torcuato, que está sobre la ruta, la iglesia San Marcelo, en honor a su marido. Y lo último que le quedaban en esas 2 medallas de cuando él era presidente de la República, y le dice al cura: péguelas en cada campana, para que cuando suenen las campanas a la mañana, yo lo escuche de alguna manera, que es Marcelo que está ahí. Ahora, eso, y lo mismo que ha hecho Cristina con Kirchner. Para eso hay que tener talento y dignidad. Ay. Porque se trasciende por otra cosa. Hoy la imbecilidad nacional y popular hace que los personajes que se han enriquecido con la política, que son decenas, podríamos decir miles, si vos tomás
los empresarios, los sindicalistas, los políticos y los jueces, lo que han acumulado esas 4 patas de la democracia es lo que le falta a la gente en la calle. Digamos, hay fortuna de 1.000, de 1.500, 2.000 millones de jueces, de sindicalistas, de empresarios, de políticos. No solamente a la gente en la calle, a los que estamos acá también. O sea, ese dinero que se acumuló es lo que falta. Claro, pero es que ese es lo que vos decís. En el entretiempo, por decir ahí en el corte, hablábamos de los testimonios. La dignidad. Alvear muere pobre, pero el regalo de bodas a su mujer es el Cœur Volant, un palacio en las afueras de París. O sea, digamos, donde vivía. Además, fue el embajador argentino en París y vivía espléndidamente, y la Argentina, o sea, era toda la plata de él, todo era en su casa y todo era lo mejor. Heredaba un campo atrás del otro. A la política, todo. Pero además hay algo que es esto. Me lo contaba Guillermo de Andrea Amor. Guillermo de Andrea entra como escribiente a lo de Alvear y tuvo un afecto único por él. Y muere su padre, y para conseguir un trabajo, entonces lo ponen ahí con Alvear, que empieza como un simple escribiente. Y contaba esta anécdota. Llegó un día, muere su padre y salen a hacer campaña, la última campaña presidencial de Alvear, ¿no? Y llegan a Tucumán. Imaginás el calor de Tucumán. Estaban en un hotel bastante modesto ya. Y bueno, después del acto estaban todos comiendo ahí en la mesa. Y de golpe viene el grom del hotel y le trae a Andrea un telegrama. Lo abre y ve que era un telegrama de su madre, porque era su cumpleaños y él no se lo había dicho a nadie. Entonces lee el telegrama y dice: te recuerdo, y especialmente hoy tu padre está con vos, qué sé yo. Era el primer cumpleaños de él con su padre muerto. Y se emociona. Alguien pregunta qué pasa, entonces alguien le pregunta así despacio. Y Alvear, entonces van diciéndole, me contaba, hasta que llegan a Cantilo. Cantilo era tremendamente sordo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es el cumpleaños? ¿Qué? O sea, alusionado. Y llega finalmente Alvear y le dicen qué pasaba. Y siguen comiendo. Se levantan de la mesa. Alvear no lo saluda, ni le dice feliz cumpleaños, nada. Cuando todos lo saludaban, se queda helado. Y se va al cuarto. El calor de Tucumán, se tira en la cama y a los 2 minutos golpean la puerta. ¿Quién es? Soy yo, el doctor Alvear. Se levanta, un minuto, doctor, y se entra Alvear con las manos atrás. ¿Qué está haciendo? Estaba en la cama. Y bueno, si está en la cama, tírese, dice, con el calor que hace. Se sienta en la cama. Alvear agarra una silla, se la pone y se sienta así a caballito. Dice: mire, yo salí a hacer campaña con Alem. Acá me agarró mi cumpleaños. En algún lado me agarró mi cumpleaños. ¿Sabe lo que hizo Alem a las 7 de la mañana? Se acercó a desearme feliz cumpleaños con la pava y el mate. Yo, no hay tanta plata, pero mire, el mejor champán que pude encontrar lo vamos a tomar juntos. ¿Te das cuenta el gesto? Eso te habla del personaje en la riqueza, celebrando, tomando mate con Alem, como decíamos, y ya, sin plata, haciendo campaña, capaz de comprar y tener ese gesto y esa actitud y ese regalo para un cumpleaños. Eso es único. Pero no, era toda esa historia absolutamente está fuera basada en de una serie. concepción de la vida y del hombre, que es la dignidad. La dignidad, claro. Que desapareció, digamos, de escena. O sea, la indignidad es la contracara que hoy existe y sobrevive. Pero yo creo, ¿no?, que habría que explicarle a los chicos qué es la dignidad, porque no deben de tener mucha noción. Como no existe en los alrededores del día de San Martín, los cercanos al día de San Martín, como estamos, ¿no es cierto? O al feriado, o al abocado, que fue el 17, ¿no es cierto? Como quieras ponerlo. Pues fíjate una cosa. Como siempre, San las Martín, muertes. Claro, San Martín era un hombre tremendamente rico. Hay un trabajo de Raúl de la Bougle donde comprueba que un ministro de Estado en Francia, en la época en que San Martín vivía, tenía una renta de 14.000 francos anuales, que no era poca plata.
San Martín tenía 18 mil francos. No hubiera su amistad con Aguado, o sea, y la fortuna que había heredado y que mantenía de su mujer más lo que le pagaban. No hubiera podido vivir en el departamento que vivía, en la zona que vivía en París, sin tener plata. Donde el dinero es un instrumento pero, no el fin de la vida humana. Pero hoy te das cuenta entonces, pero después en un momento la historia empezó a decir, porque San Martín, la pobreza, macana. Es un cuento. San Martín es más grande siendo rico, viviendo con esa austeridad y esa dignidad, como es tan grande Belgrano, que habiendo nacido riquísimo muere en la mayor pobreza, y el otro siendo rico, que es un tipo totalmente sencillo, normal. Cuando vos vas a la Argentina de hace 2 años, con Cristina presidenta, ¿cuántos ricos empresarios fueron capaces de poner su dignidad para decir no estoy de acuerdo? ¿De qué hablas? Me desconcierta este hombre. A mí me contratan los empresarios. Y digo, si ustedes revisan la mediocridad que impusieron en la época de Cristina, cuando el país se iba realmente al diablo, y no dieron un paso, no dijeron esta boca es mía, fueron arrastrados como personajes, ¿o no? ¿Cómo haces un país capitalista si la burguesía industrial es esa babosa que es? Julio, con tu claridad mental que podés ver todo, te voy a decir el prólogo o la frase de un libro que es un testimonio de una época, que se llama Yo fui testigo, antes, durante y después de la segunda tiranía, que lo escribió el doctor Eduardo Augusto García, que fue embajador en la ONU y demás. Entonces él empieza el libro dedicándolo a todo lo que pasó en el tiempo de Perón y qué sé yo, y a don Antonio Santamarina, que con 70 años prefirió la cárcel, humillarse al tirano, a aquellas mujeres que cantaron el himno en la calle Florida y terminó el buen pastor. Con todo esto empieza. Y para pegarle a todos los otros, pone una frase que la acabás de decir vos para el presente y para cualquiera. Y empieza con esta frase. ¿Qué se fizo el rey don Sancho? ¿Dónde están sus seguidores? ¿Te das cuenta que es magnífica? Mira, la sacás de un libro Gorila. Pero es que es así, Gorila o no. Claro, vos. ¿Qué se fizo el rey don Sancho? Digamos, en una sociedad donde no hay quien pelee por sus principios, la sociedad no tiene rumbo ni destino. No tiene fines. Exactamente. Tiene fines. Porque cuando la no hay cantidad de principio ricos hay fines. Cristina tenía adherentes. Los tipos que vos... Yo siempre digo 2 nombres para molestar, que son Cavalieri, que es sindicalista, y digo Mequián, que es empresario. Digo, los dos pasaron los 80 años. Y no voy a decir un número, pero también pasaron una suma de dinero como para no arriesgar nada de su alimentación cotidiana. Ninguno de los dos fue capaz de decir, Cristina nos lleva a Venezuela. Ahora, si tu propiedad no está unida a las instituciones de la sociedad, es que no te importa nada, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Tenés más plata en Suiza que acá. Ahora, ¿cómo hacemos, ahora que nombraste esa palabra rarísima que es instituciones, para volver a tener instituciones, creer en nuestras instituciones, que nos limiten, hay una en las cosa cuales apoyarse, saber que no se puede pasar de un determinado lugar? O sea, como contención, instituciones. No las tenemos. No, y es que hay una cosa Están escritas, pero no hay una práctica. Vos fíjate algo que es muy interesante. Yo pertenezco a una institución que es el Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces. Sí. Y esa Manzana de las Luces, vos lo conoces muy bien de tu época como secretario de Cultura, lo que significaba en ese momento, que era alrededor el Colegio Nacional Buenos Aires, la universidad, o sea, era algo estupendo en lo que significaba y el valor que tenía eso, porque eso se prolongó a través del tiempo en una cantidad de personajes de las más distintas ideologías políticas, porque lo tenés a Finocchieto y lo tenés a Gallardo, ¿te das cuenta? O sea, estaban todos, pero justamente, pero esa gente que defendía realmente lo institucional. Bueno, ahora tenés OSECAC de la parte gremial de los empleados de comercio, ahí pegado. Sí. Es un edificio muy llamativo, que se ha hecho con la plata de los agremiados, obviamente. Pero el poder económico de los sindicalistas hoy, el hecho de que haya una obra social para cada uno, para que pueda tener su renta, o sea... Habla con Onganía.
habla con Onganía. Anda a hablar con Onganía. La destrucción que hizo Onganía cuando le da las obras sociales a los sindicatos es la destrucción para siempre, porque el sindicalista termina siendo más rico que el empresario. Sí, sí. No es un chiste. Bueno, No, es un empresario. Pero un empresario más rico. Ahora, ¿cómo hace Y como con empresario para llamar una huelga? Sí. De un tipo que tiene más guita No, que... dime, es un empresario con mucho más poder que un empresario, porque te puede paralizar lo que se le cante, aquello que... Por ejemplo, si sos el hombre de los camiones. Los camioneros pueden parar un país en todas partes del mundo. Lo hicieron en Chile, lo hicieron en Francia, ¿cuántas veces? Sí, hay un poder político y... En su momento los expulsaron a los camioneros de la No Argentina. sé, si me siguen levantando trochas de trenes, Lo de las voy a trochas de gritar. trenes, ¿qué pasó? ¿Eso vos leíste ese...? Sí, lo leí, me lo mandaron ayer y no lo podía creer, así que ¿Por llamé a qué? alguien Los que durmientes trabaja creo con que Dietrich. están. No, parece que solamente un pedacito de la trocha del Mitre, porque ahí hay un problema de tránsito. Ahora, no me dicen si esa trocha va a ir por arriba de un puente o va a ir soterrada o la van a poner en un costado. Me quedó un dolor porque la destrucción del ferrocarril fue la marca más grave de la destrucción de la Argentina. No Desde ya, entendí. totalmente. Realizada por Menem y Domingo Cavallo y Dromi. Porque esos tipos vendían la madre, vendieron todo. Siempre te queda esta idea. Yo digo, yo Hay quiero el madres que se capitalismo de pueden vender. competencia. ¿Por qué le dieron los aeropuertos a Urnequian? Porque los monopolios no sirven para el capitalismo, que yo sepa, No. o no. O hay un aeropuerto al lado que vos puedas optar. Hay una ley antitrust en Estados Unidos que la hizo Roosevelt. Que acá no funciona. Franklin Delano, entre paréntesis. No el otro, ¿no? Para aclarar que no era su tío Teodoro. Con lo de levantar ese pedazo de la trocha del Mitre me dejó totalmente desconcertado. Quedamos todos muy depre Sí. con una idea de que la nación no existe más, que para vender coches sacamos el ferrocarril. Pero ¿para qué? Si no estamos tratando de vender más autos por la simple razón de que estamos metiendo bicisendas hasta dentro de los departamentos. Donde la bicisenda es en Ya hay cualquier un parque lugar del mundo. automotor que ya llegó al no hay tope. autopista, no hay Pero- nada, que llegas al tope a Pero toda hora, que, es un drama, ¿no? que no puedes tener una ciudad 1930 con un parque automotor 2017. Los físicos no, es difícil que se además, expandan. cuando vos te trabas en la Panamericana, vos pensás en un país normal, existiría un tren donde irías leyendo un libro hasta Pilar o hasta Luján o hasta donde Bueno, fuera, tenés- ahorrarías una fortuna en nafta y una fortuna en nervio, porque No, y en contaminación, ya que hablábamos de ambiente. Sí. Y en entonces, contaminación. un país sin tren es un atraso. Vino a entender. Nadie entiende, pero No sé, me llegó, a lo mejor no es así. O sea, a mí no, la está explicación. firmado por Dietrich, no, Sí, firmado porque está. antes tenía que firmarlo el presidente, ahora lo puede firmar un ministro. No, Dietrich. cualquier decreto lo creo que lo tiene que refrendar el presidente de la República, por lo menos. Esa sería la lógica. Esa sería la lógica, o sea, el presidente de la República, el jefe de gabinete y el ministro del Bueno, área. no somos creo lógicos. que eso tendría que no ser. somos lógicos. No somos lógicos. En fin, a mí me calmó mucho lo electoral porque me parece que nos saca de encima el miedo a Cristina. Y creo que eso es un paso importante, porque el miedo a Cristina era la debilidad esencial de la democracia argentina, ¿o no? Exacto. Creo que sí. Creo que sí. Eso se acabó porque quedó claro. Y después ella a las 4 de la mañana diciendo las cosas que decía cuando había perdido hasta en San Luis, en Santa Cruz. No, lo de Decir- Santa Cruz fue impresionante. Lo de Santa Cruz fue- Y los 20 puntos de San Luis. Oíme, sacarle el feudo a los Rodríguez A es increíble. Realmente Es es, una increíble. maravilla. Y- Ganaron en Neuquén, por favor, al Movimiento Popular Sí, Neuquino. Zapag es un prócer, los Zapag. Oíme, en La Históricos. Pampa, más allá de que Berna Sí. no sea kirchnerista, le ganaron 2 chiquilines Pero del Berna se PRO. juntó con, Berna creyó en la unidad del peronismo y se juntó con la Cámpora. ¿Qué hizo Rodríguez A? Se abrazó a Cristina. Después de haberla o sea, peleado a es lo pavo. Zeta. Sí. Vos te abrazás al mal y te transformás en el mal, ¿o no? Salvo con Gildo Infran, que tiene la ayuda de No, Paraguay. pero Gilles no es una provincia, es una estancia. En la estancia de empleados, peor, es otra cosa. Sí, paraguayo digamos, sobre todo. Y Santiago es lo mismo.
Ay, Digamos, no. son dos provincias que no son un provincias. caudillismo. Un caudillismo absoluto porque Cerril, diríamos, ¿no es cierto? Todo empleado del Estado, salvo 4 que son 2 abogados y 2 médicos, que votan otra cosa y No, no son provincias. Yo creo que ni eso, porque mi manicura es santiagueña y viaja cada rato para visitar a su madre y dice, en mi pueblo nadie trabaja, todos tienen subsidio. Impresionante. Todos votan al que gobierna. Pero obviamente, a ver si todavía te lo sacan, a ver si todavía hay que trabajar. Y esto es para pensar, ahora que estábamos hablando de este cambio que se produjo, ¿no es cierto? Y de lo que tiene que seguir produciéndose y del cuidado que hay que tener, además, Sí, ¿no es y cierto? sobre todo para que esto se afiance. Y que no se lo crean. Exacto. Hay una cosa muy Eso es clave, lo Y que que no acaba se- de decir. y que no se lo crean. Y que no se lo cree. hay que seguir. Bueno, mira, me acuerdo ahora que, por lo que decías, de esa charla de Julián Marías, que todo lo hizo a través de ejemplos magníficos. Y a veces el chiste es el mejor ejemplo, ¿no? Dice que había un tío en España que era totalmente ateo y estaba paralítico. Y la familia a toda costa le dice que hay que ir en la peregrinación a Lourdes. Hay que ir a Lourdes, hay que ir a Lourdes. Y este tío no quería ni por perra que la Virgen, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Y la familia insiste y lo llevan. Bueno, lo llevan, el tipo acepta. Llegan a Lourdes y van subiendo la silla de ruedas allá arriba. Y cuando están llegando casi al final, el que lleva la silla de ruedas trastabilla y la silla de ruedas empieza a quedar en picada. Y el tío venía a los gritos: ¡ay, Virgen Santísima, déjame como estaba! Y Julián Marías era un poco previo a la democracia. Decía: tengan mucho cuidado con todo lo que dicen. Y por eso decía lo de cuidado y no creérsela y todo lo demás. Porque déjame como estaba, y déjame como estaba, hay que tener cuidado que es como estaba, ¿no es cierto? Ahora, en esa variable aún la argentina. España franquista Sí. tiene respeto desde ya a Marañón, pero a personajes como Tierno Galván, Sí, señor. que cuando va el Papa le habla en latín. Digo, que era alcalde de Madrid, termina siendo alcalde que no sé. Pero digo, había una serie de personajes. El mismo Carrillo. Carrillo, Santiago te guste o no te Carrillo, guste. el tipo- Perdóname, a mí me Por favor. contó Anzón que el día que tenían que firmar el pacto de la Moncloa, Carrillo por principios y por cosas no quería y demás, y se dio cuenta que iba a quedar afuera totalmente. Y en un momento determinado, Anzón, que estaba al lado de Adolfo Suárez, preparando esto, Un ser maravilloso, Alfonso. un tipo extraordinario. Y ese grupo de gente con una visión de estadista, de dignidad y de una serie de cosas. Esa dirigencia de la que nosotros carecemos. Claro, vos fijate que pasaron de un camino a otro con una transición muy bien hecha y lograda. Y Fraga y Barne es clave ahí. Exacto. Porque Fraga es el franquismo y Carrillo el marxismo. Exacto, y El Carrillo- encuentro entre los dos. es único. Y a Carrillo le dice: pero Carrillo, usted no va a renunciar a sus principios, pero no puede dejar sus principios fuera y no estar en la foto. Me convenció. Y ahí apareció. O sea, ¿te das cuenta? Pero esa gente que es capaz hasta de dejar algo de su ideología propia, pero en aras de ese bien superior que lo ve y que no puede Hay algo más abandonarlo. importante. Cuando Carrillo, Fraga lo invita a Carrillo al siglo XXI, que es el jockey Sí, de sí, los sí. españoles, y lo presenta diciendo ante ustedes este señor, que al ser marxista no tiene nada que ver conmigo, pero por ser español es el mejor marxista del mundo. Pone la nación por encima de la ideología. Exactamente. Que Pero fue lo que- que Y le Tiene contesta a que Carrillo: estar. me reivindico materialista y ateo y pongo a Dios de testigo que entre este señor y yo hay grandes diferencias. Pero poner la nación arriba de la ideología es ser nación. Nosotros ponemos la ideología por encima de la nación. Somos liberales o estatistas antes que argentinos. Nada es Y eso lo superior a destruye. la nación menos que la nación misma. O sea, la frase de Avellaneda, o sea, es la realidad. Los chinos lo hicieron muy Perdón, bien. voy a pasar un chivo que ya lo pasé, pero no importa por si se olvidaron. Lean, ahora que hablábamos de Adolfo Suárez, un extraordinario libro que se llama Anatomía de un instante, De un instante, de Cercas. Javier Cercas. Está espectacularmente bien escrito, literariamente, y además el concepto final, que el golpe de Tejero terminó con la guerra civil, porque Franco fue la continuación de la guerra civil de otra forma. El golpe de Tejero termina. Terminó con- Y la Y Carrillo anatomía no de... se agacha, ¿eh? No, Carrillo no ni se agacha. Carrillo ni uno de los de extrema derecha. Hay 3 personas que se quedan 3 que no sentadas. se agachan.
Entre ellos Adolfo Suárez, Sí, que permanece inmóvil. impertérrito. Bueno, por eso es la anatomía de ese Exactamente. instante, ¿no? Está muy bien hecho. 3 dignos que no se asustan. Y si te van a matar, te van a matar. Están todos abajo de las bancas. Se plancharon. Se Porque los plancharon. tiros iban al aire y Cuerpo se a plancharon. tierra, las cosas, todos, sí. exacto. Y sí, bueno, la Y vida es la vida. tenían 1.000.000 de ¿no? muertos, y no Sí. los que discutimos nosotros. Sí, sí. Había una Sí. España, los que decían menos Muy decían lástima. 700.000. ¿Vos te acordás del famoso... Bueno, Gironella es el que planta el millón de Juan Carlos Gironella. del famoso la cassette trilogía, ese ¿no? que habían sacado en la época de Lanús, al fin de Lanús, Perón, Gardel y la Vieja. Había un cassette, ¿no es cierto? Que una señora, así como era tan galanga, parecía la voz de Marrone, Sí. ¿no? Imitaba un presunto peronista que venía de verlo a Perón y contaba de lo que había visto, ¿no? Entonces le había dicho a Perón, dice, le dije al general que Juanca, por Onganía, dice que está en el poder como Franco, por la gracia de Dios. Y dice, ¿cómo se rió el general? Me dijo, no, dice, Juanca está equivocado. Juanca atrás de él, Franco atrás de él tiene 1.000.000 de muertos y Juanca 1.000.000 de vivos. 1.000.000 de muertos y aquel 1.000.000 de vivos, o sea, un poco lo que No vos había has muertos, dicho claro, que se ha había dado, ¿no es algo, cierto? sí, Allá muy- había 1.000.000 de muertos, pero acá ese 1.000.000 de La vivos guerra que civil siempre fue van en en todos serio, lados. no, ya, Fue en serio. Exactamente. Y además en plan bestia, porque cuando los españoles se ponen en plan bestia, son bestias. Y cuando uno leía República y Monarquía, había verdades de los dos lados, Y- ¿no? pero es que las hay. Esto es cierto también. Pero es que las hay. No había un bien y un mal separados, y No nos quedaba sé. Avenida de Mayo para la división esa. Y saca una pared de la otra. El imparcial. Sí, que sí, intentaba el estar Castelar, por encima el y Castelar con García Lorca. Sí, y los que juntaban plata como Policho Córdoba y Turburo y llevaban para el lado de los republicanos. Nos fuimos. Roberto se hizo un instante. Se hizo un instante. Como la anatomía de un Así instante. No pudimos hablar, yo quería hablar del libro que había sacado el Banco Ciudad para el Bicentenario, donde hay un artículo tuyo, pero de todos modos... Hablamos de historia. Hablamos, si todo es historia, Ya como lo hubiera creo. dicho Félix Luna. Muchísimas gracias, don Julio, que está de visita, pero se agradece la visita. Gracias, Roberto. Por favor. Ya sabe, esto lo va a encontrar esta tarde alrededor de las 5, pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a aparecer todo lo que hemos dicho y nos va a ver la cara, le va a ver sobre todo la cara a Roberto Elizalde, porque la de Julio Bárbaro debe estar harto de verlo en televisión. Si se quiere comunicar con Julio, conceptojulio@gmail.com, conmigo conceptomalu@gmail.com. Este programa se repite el jueves de 21 a 22 y ojalá tenga un fin de sábado fantástico y un domingo mejor. Chau, hasta la semana que viene.